y bueno, espero que sea de su agrado. Podemos responder algunas preguntas al final con muchísimo gusto. Bueno, ya Álvaro lo comentó y ya lo vieron ustedes en el video. Yo represento a la compañía Bell Laboratories. Tengo ya casi 5 años de trabajar con Bell. Soy el business manager para todo lo que es la región del Caribe y Latinoamérica. En realidad, para mí es un privilegio poder trabajar con una compañía del, del cartel de Bell. Eh, Realmente seguimos aprendiendo muchísimo sobre roedores. Los roedores es una especie que siempre nos enseña, que siempre pues demanda de nosotros lo mejor, o sea, un altísimo desafío. Y eso es lo interesante, eso es lo apasionante de trabajar con Bell. O sea, siempre hay algo diferente, estamos a la vanguardia de lo que es la industria para control de roedores. Y bueno, vamos a tratar de enfocar algunos puntos el día de hoy. Eh, ya vieron el video, voy a tratar de ir un poco rápido en lo que es la presentación de la compañía, pero algunos aspectos importantes. Bueno, esta es nuestra nueva planta, la cual fue inaugurada hace año y medio. Como ven, es una planta bastante grande. Voy a buscar aquí el puntero para poder detallar. Esta área que ven acá es donde están ubicadas nuestras nuevas oficinas corporativas. Vamos a ver, nosotros estamos ubicados en Madison, Wisconsin. Ahí fue donde nació la compañía hace 46 años, pero esta nueva planta está en Windsor, está más o menos a unas 15 millas de Madison, y es donde en un futuro muy cercano va a estar toda la producción de Bell, ¿verdad? Toda la operación. Como ven, aquí tenemos espacio para seguir creciendo y bueno, seguimos en ese proceso de mejora. Estas son las nuevas oficinas corporativas, estas que pueden ver por acá. Tristemente no las conozco porque fueron inauguradas el año anterior y en definitiva pues no podemos aún viajar a Estados Unidos. Al menos en Bell no me dejan, no me reciben todavía. Eh, es increíble. Pero bueno, son políticas, no reciben a nadie que venga de otros países y está bien. O sea, uno lo entiende, es una compañía muy grande, trabajan más de 500 personas en Bell, a pesar de que todos los procesos son automatizados, pero se cuida muchísimo este tema del COVID-19, ¿no? De la salud de todos los empleados y la verdad que a eso nos debemos, ¿no? A poder cumplir con las órdenes de pedido a tiempo y si hubiera un brote en la compañía, pues sería realmente muy complicado, ¿verdad? También me quiero disculpar con ustedes porque aquí es una hora menos en Costa Rica y siempre en las mañanas, en esta época del año, me da una cierta alergia. Entonces, si me escuchan ahí como tosiendo es por eso. Muy bien. Entonces, el portafolio más amplio de productos para control de roedores que pueden encontrar en la industria lo tiene Ben. ¿A qué me refiero básicamente con el portafolio más amplio? Es que es el portafolio más completo. Eh, Bell les ofrece no solo rodenticidas de la más amplia gama, y ahora pues más adelante vamos a comentar un poquito acerca de esto, pero también les ofrece toda la línea no tóxica. Y ahí me refiero básicamente a las que son las estaciones de cebado, las trampas, las de multicaptura y las trampas de golpe, y por supuesto las gomas o las trampas engomadas, ¿verdad? Entonces todo esto engloba el portafolio de Bell que ofrece a la industria. Y bueno, que estoy seguro que en su gran mayoría muchos de ustedes ya los deben de conocer. Bueno, tenemos instalaciones de primer nivel, como pueden ver acá, básicamente eh, muchos, o yo, por no decir que la gran mayoría de nuestros procesos son automatizados, ¿verdad? Tenemos diferentes líneas de producción, línea de producción para rodenticidas, para gomas, para estaciones, etcétera. Entonces, pues, todo esto, estas son fotos tomadas de la nueva planta en Windsor, ¿verdad? Realmente impresionante. Y bueno, seguimos en ese proceso de mejora continua y de crecimiento. Bueno, nuestro liderazgo no solo va en lo que es temas de fabricar los mejores productos en el mundo, sino también de proyectarnos a la industria, ¿verdad? Entonces,
Ustedes siempre van a ver que estaremos presentes en los eventos más importantes del mundo, diferentes shows para todos los segmentos del mercado, sea pecuario, sea agrícola, sea profesional. Y bueno, seguimos en ese proceso de educación, de trasladar esa información que tanto requieren los profesionales para hacer bien su trabajo, ¿verdad? Es parte de nuestra razón de ser y hacia eso nos debemos también. Bueno, en esta me voy a detener un poco porque es una de las diapositivas más importantes, porque siempre me preguntan, sí, pero ¿por qué Bell es diferente? ¿Qué tiene Bell diferente? ¿O qué tienen de diferente los productos Bell? O sea, detrás de todos estos productos que ustedes conocen, hay un departamento de investigación y desarrollo altísimamente sofisticado, en el cual pues tenemos equipos completos, interdisciplinarios, de profesionales de muy buena calidad, donde hay ingenieros de diseño industrial, mecánicos, de manufactura. Tenemos tecnólogos de alimentos que yo les digo que son los nutricionistas de la compañía, a manera de chiste. Y realmente, si nos ponemos a visualizar, eso es una realidad, porque lo que hacemos en nuestros cebos es generar un alimento perfecto, de un alimento balanceado, ¿verdad? O sea, un alimento nutricionalmente perfecto para que el roedor lo pueda consumir y de esta forma pues podamos completar lo que es el control de la plaga. Y tenemos equipos completos, tenemos definitivamente lo que es un edificio completo de lo que es químico y un edificio que es para aspectos biológicos. Entonces, evaluamos muy bien todos los aspectos relacionados a los roedores. Entonces, ¿qué hacemos en estos dos laboratorios? Básicamente, exhaustivas pruebas, ¿verdad? Tenemos individuos vivos en tanto ratas como ratones, diferentes especies de los mismos. Entonces, ¿qué evaluamos acá? Aspectos muy importantes para la industria, lo que es toxicidad, dosis letales, en el caso de los rodenticidas también evaluamos palatabilidad, aceptación, eh, y cuáles pueden ser esos ingredientes que pueden generar el mayor gusto o mayor aceptación de parte del roedor. Y también en los productos no tóxicos, ¿verdad? O sea, cómo se fabrican de tal manera que vayan a funcionar perfectamente una vez que estén en el mercado. Entonces, a eso me refiero con que en nuestro departamento de investigación y desarrollo es de vanguardia y me atrevería a decir que no hay otro en el mundo, ¿verdad? Bueno, y aquí está la ventaja, yo le llamo Bell Advantage, pero básicamente pues es, ¿qué ofrece Bell, no? Diferente. Básicamente somos una compañía de integración vertical, con lo cual pues todos los procesos de la compañía y todo lo que hacemos tiene una trazabilidad perfecta. Eh, Sintetizamos nuestros propios ingredientes activos de grado técnico, eso es muy importante. En la gran mayoría de nuestros rodenticidas, nosotros mismos fabricamos los ingredientes activos. De eso vamos a hablar más adelante. Ya lo dije, tenemos un liderazgo en la industria y tenemos fuertes relaciones regulatorias, específicamente con la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Pues aquí pues manejamos una relación muy estrecha y siempre Bell es el laboratorio de consulta técnica preferido de parte de la EPA. Entonces, por ese lado, también ustedes tienen un gran respaldo en ese sentido. Muy bien. Bueno, y tenemos pues nuestros proyectos de desratización en diferentes islas a nivel mundial. Tenemos más de 70 proyectos en los cuales participamos y bueno, esto mucha gente no lo sabe, pero todo esto es donación de Bell a estos proyectos en los cuales pues especies invasoras de roedores lo que hacen es que están afectando la fauna de estas islas. Y bueno, ahí tenemos algunos de los ejemplos, no yéndonos muy lejos de ustedes, en las Islas Galápagos, pues se hizo un excelente trabajo, tenían un serio problema en lo que es la tortuga al Galápagos y bueno, ya se logró rescatar. De hecho, en el 2014 se volvieron a ver las primeras eclosiones nuevamente
de la tortuga del Galápagos, con lo cual pues es algo que nos llena de entusiasmo y de alegría para seguir adelante con este tipo de proyectos. Muy bien, y ya entrando un poquito más en materia, igual si alguien tiene alguna consulta sobre Bell, sobre lo que es la compañía, lo podemos evacuar en cualquier momento. Al final les doy mi correo y estamos para servir en ese sentido. Ya entrando más en lo que es propiamente dicha la charla, hay dos conceptos bien interesantes, porque la charla en buena teoría es herramientas actuales para el manejo integrado de roedores sinantrópicos. Yo lo dejé, no sé si ustedes lo notaron, no le puse la palabra sinantrópicos, precisamente porque a veces tenemos un choque entre lo que dicen que deberíamos de ser, utilizar el término comensalismo y otros el término sinantrópicos. Entonces esto es curioso porque el otro día estaba deliberando con unos colegas y cada quien ponía su posición y lo cual pues todo era bastante válido y llegamos a la conclusión de que ambos conceptos pueden ser utilizados y básicamente por una razón. La definición de comensalismo, si nos ponemos a evaluarla, es la siguiente: es una asociación biológica entre dos especies para beneficio alimenticio de una de ellas o de ambas, ¿verdad? Sin causar perjuicio entre ellas. Entonces, aquí los que iban con el concepto de sinantrópico decían, sí, pero es que siempre va a haber un prejuicio del ser humano, de las ratas hacia el ser humano. Otros decían que no, que pues eso es un tema meramente económico, que no es un tema que realmente afecte, que es un tema que podría ser controlado, que es lo que tratamos de hacer con los controladores de plagas. Pero por otra parte, el tema sinantropía o sinantrópicos viene del griego sin, que significa junto a, y antro, que significa humano. Entonces se utiliza para hablar de la capacidad de muchas especies, ¿verdad? Que han desarrollado para adaptarse perfectamente a los ecosistemas urbanos. En otras palabras, el tema sinantrópico va más a un tema de adaptación, mientras el tema, la definición de comensalismo es más que todo una asociación biológica, o sea, una definición más desde el punto de vista biológico. Entonces, si nos ponemos a evaluar, cualquiera de los dos puede ser aceptado. Eso va a depender mucho de la óptica de cada uno y entiendo que es un tema un poco subjetivo también. Entonces, para efectos de esta disertación, si utilizo comensalismo está bien y si utilizo el término sinantrópicos también está permitido. ¿De acuerdo? Y bueno, hay ciertas características en común, ya hablando de roedores comensales, aquí sí vamos a utilizar la palabra comensalismo, que, que comparten, ¿no? O sea, los roedores comensales. O sea, ya sabemos cuáles son los roedores comensales, la rata noruega, la rata de techo y el mus musculus, o sea, el ratón doméstico. Y estas son las 4 características. Todos roen, ¿verdad? Todos se acicalan, o sea, se limpian, se limpian entre ellos, ¿verdad? Se chupan. Eh, Todos poseen vibraces. Los vibraces son los que llamamos bigotes, ¿verdad? Mal llamados bigotes porque se llaman vibraces, y que los tienen por todo el cuerpo. Y esos tienen terminaciones nerviosas que les permite identificar dónde hay peligro y por dónde debe estar la ruta de paso. Se reproducen rápidamente también, eso lo sabemos claramente en el tema de las ratas y los ratones, ¿verdad? Entonces, podríamos llegar a otra definición, que los roedores comensales son mamíferos que roen y mordisquean y que se acicalan, se podría decir también, y que viven a expensas del ser humano sin aportar nada valioso a la relación. ¿Okay? Eso es algo que pues también es debatible, porque está por demás sabido que los roedores también aportan temas valiosos al ser humano. No sé si ustedes sabían, pero al año solo en Estados Unidos se utilizan 40 millones de ratas y 50 millones de ratones para lo que son pruebas de laboratorio, para lo que son ensayos de toxicidades, de vacunas, de antibióticos, etcétera, ¿no? Entonces, eso para mencionar solo uno, pero hay muchísimos beneficios que eventualmente los roedores nos pueden brindar. Así es que en esta disertación no vamos a hablar
definitivamente no vamos a hablar de beneficios, más bien de todo lo contrario, pero es importante también mencionarlo. Muy bien. A manera de repaso, ¿verdad? Porque esto lo vamos a ver rápidamente porque ustedes lo conocen muy bien. La rata noruega, que es el primer personaje que tenemos acá, puede llegar a pesar hasta 482 gramos. Ya conocemos muy bien la estructura morfológica de una rata noruega, ¿verdad? Ojos y orejas pequeños, cuerpo robusto, ¿verdad? Eso es un mamífero, un roedor bastante robusto, bastante, en algunos casos, muy grande y desagradable, si lo podemos ver desde esa manera, desde esa óptica. Y bueno, puede llegar a medir hasta 46 centímetros. Importante mencionar que en todas las ratas poseen 4 dedos en la pata delantera y 5 en la pata trasera, ¿verdad? Vamos con la rata de techo. Muy bien. Puede llegar a pesar hasta 255 gramos. Obviamente es un roedor más pequeño que la rata noruega, pero a nivel de cráneo, ¿verdad? A nivel de hocico, de orejas y de ojos hay algunas diferencias. La nariz es puntiaguda, ojos y orejas largas, y la cola es sumamente larga. Si se ponen a ver, la rata de techo puede llegar a medir 43 centímetros, pero prácticamente 25, más de la mitad, inclusive podría ser solo la cola. La cola es importantísima en la rata de techo porque le permite balancearse, le permite escalar a lugares altos, ¿no? Ya sabemos que tiene ese gusto por las zonas elevadas, ¿verdad? Por los techos, los cielos rasos, de las partes altas de los árboles, de las palmas, etcétera. Entonces es importante mencionar que la cola es importantísima en una rata de techo. Y bueno, tenemos este otro personaje que es el músculos, ¿verdad? Eh, 21 gramos es lo que puede llegar a pesar. Ya lo conocemos perfectamente, ¿verdad? Entonces no vamos a tomar mucho tiempo en esto. Algunas comparaciones en cuanto a aspectos claves de la rata noruega y rata de techo. Esperanza de vida es muy similar, estamos hablando de 18 meses. Descendientes por camada de 6 a 12 en la rata noruega y 6 a 8 en la rata de techo. Con lo cual pues podemos decir que la rata noruega es más prolífera, ¿verdad? Periodo de gestación 23 días y 22 días, muy parecido. Camadas por año igual, prácticamente promedio de 5 o 6 camadas en ambos casos por año. Y la madurez sexual es similar, de 2 a 3 meses. Pero ya cuando nos ponemos a ver el ratón doméstico, hay algunas diferencias, ¿verdad? La madurez sexual se puede alcanzar a las 4 o 6 semanas, imagínense ustedes, ¿verdad? Ya nace y al mes y medio ya se está reproduciendo, lo cual es impresionante. La esperanza de vida es similar, de 15 a 18 meses. Periodo de gestación de 19 días. Recordarán que en el caso de las ratas es de 22 a 23 días. Aquí estamos hablando de 19 días de periodo de gestación, ¿verdad? Inclusive vamos acortando los tiempos en el caso del músculo. Y descendientes por camada, estamos hablando de 5 a 6, es prácticamente muy parecido a las ratas, un poco menos tal vez. Y bueno, y ya sabemos, por supuesto, todos los problemas que esto conlleva. Son animales altísimamente prolíficos, de una tasa de reproducción altísima que nos genera muchísimos problemas. Entonces, algunos aspectos impresionantes sobre las ratas que quiero compartir rápidamente. Las ratas pueden saltar de 2,4 metros verticalmente y 5,5 metros horizontalmente. Por eso es que ustedes al momento de hacer las inspecciones tienen que tener muchísimo cuidado porque las ratas también son animales territoriales y están muy acostumbrados a vivir en un ambiente, se van a sentir amenazados y los pueden atacar. Entonces, ojo con eso. Las ratas pueden escalar por tuberías verticales oxidadas con un diámetro interno de 3,8 y 10 centímetros, también impresionante. Esto es importante, tienen la capacidad de nadar por largos periodos de tiempo. Inclusive pueden aguantar a flote hasta 8 o 9 días y aguantar respiración por 3 minutos. O sea, aspectos realmente impresionantes. Poseen una gran habilidad para desplazarse
en lugares elevados, como lo pueden ver en el caso del ratus ratus en el video adjunto, su facilidad para trasladarse, y repito, ahí la cola juega un papel preponderante. Otros aspectos importantes: 43% de los mamíferos son roedores. Un macho dominante puede aparearse hasta con 20 hembras en un periodo de 6 horas. Yo creo que muchos de los machos que están viendo ahorita la disertación les gustaría poder hacer eso, ¿no? Realmente impresionante. Pero bueno, el que viene es aún más impresionante. Las hembras entran en celo, inclusive unas horas después de haber parido. O sea, pare y a las horas ya se puede reproducir, ¿verdad? El video junto pues es un poco alusivo a eso. Perdón por poner pornografía tan temprano, pero yo creo que es muy alusivo a lo que acabo de decir, ¿verdad? Y son hechos reales, son hechos verídicos que reafirman el hecho de la importancia de poder controlar la plaga, porque nunca la vamos a eliminar, ¿verdad? Eso es un aspecto importante. Nunca vamos a eliminar esta plaga como muchas otras que existen en la naturaleza, pero sí podemos controlarla con las herramientas correctas, como lo vamos a ver seguidamente. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos al concepto central de la disertación. Manejo integrado de roedores, por sus siglas en inglés RPM, así lo van a encontrar ustedes en muchos libros y en muchas otras disertaciones internacionales. Y yo tengo mi propio punto de vista. Hay otros, pues, colegas que le quitan o le incluyen algunos otros aspectos en lo que es el manejo integrado de roedores. Para mí, clave son estos 5 aspectos. Número 1, inspección. Luego, método de exclusión. Todo lo que es el programa propiamente dicho de cebado y trampeo, ¿verdad? Con cebado, pues me refiero básicamente a la utilización de los rodenticidas, y con trampeo, o los productos no tóxicos, ¿ok? Luego pasamos a lo que es reducción y control, y finalmente monitoreo y mantenimiento constante. Entonces vamos a ver un poco cada uno de ellos. Uno nos vamos a enfatizar un poquito más. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo de control. Entonces empecemos con las inspecciones. ¿Cuál es la importancia de las inspecciones? Yo siempre digo que estos son los 4 aspectos más importantes que debe tener una inspección inicial. Número 1, enfocarnos al servicio al cliente. Si nosotros podemos demostrar en una inspección inicial que podemos explicar las dudas, dar confianza al cliente, por ahí ya vamos ganando. Disculpa, Álvaro, ¿me puedes ayudar con la persona que tiene el micrófono abierto? Si eres tan amable. Gracias. Luego tenemos lo que es eliminación de la plaga problema. Esto, cuando digo eliminación, me refiero a eliminación preliminar, o sea, en el momento, porque recuerden que les dije que la plaga no la vamos a eliminar nunca. Es solucionar el problema en su momento y tratar de controlar para un futuro. Y aquí está también, prevención de futuros problemas de plagas, porque en el caso de ustedes como controladores de plagas, no solo van a controlar la plaga de roedores, sino muchas otras plagas también. Entonces, son aspectos que en una inspección, en este caso vamos a hablar de inspecciones para roedores, pero se pueden adaptar perfectamente a otras plagas de igual manera. Y al final del día lo que buscamos es rentabilidad general, ¿sí? Hacer que el cliente tenga ganancias, ¿verdad? O más bien que disminuya sus pérdidas por cuestiones de plagas. En este caso, la plaga de roedores, ya sabemos todas las afectaciones que nos puede brindar, y vamos a hablar sobre algunas de ellas en esta disertación. Entonces, ¿cuáles son las herramientas para una inspección? Ya ustedes las conocen muy bien, pero pues hay algunas que vamos a mencionar. Bueno, ya sabemos, la linterna es indispensable, la luz negra o la luz UV, que va a ser muy importante para un tema que vamos a ver más adelante. Toallas, lentes, respiradores. Esto es importantísimo porque muchos no usamos lentes a veces, y me incluyo. Y a veces hay que usar protección para los ojos. Respiradores es muy importante. Porque en muchos casos son lugares muy polvosos donde pueden haber
pelos de roedores que nos pueden dar alergias a algunos, o inclusive pues recordemos que los roedores son agentes transmisores de más de 50 agentes infecciosos, ¿verdad? Con lo cual, ya sabemos que los agentes infecciosos están en su cuerpo, habitan en su saliva, en sus excrementos, en sus pelos, en los pelos que va dejando. Entonces, es importante que nosotros nos protejamos al momento de hacer una inspección. Por supuesto, la utilización de guantes. Aquí vemos guantes de látex, que es lo mínimo que se podría utilizar o se debería utilizar. Pero como ven, estos serían los guantes ideales, los que tiene este controlador. ¿Okay? Porque te protegen la mano. O sea, lo primero que vamos a meter siempre es la mano, ¿no? No vamos a meter primero la cara. Siempre vamos a meter la mano primero y es lo primero que un roedor eventualmente nos puede morder, ¿verdad? Por supuesto, celular o cámara. Es muy importante documentar todo lo que hacemos, ¿verdad? Sacar fotos, tener evidencia de dónde están las rutas de paso para luego hacer nuestro file, nuestro registro y poder presentarlo también al cliente. Regla, en algunos casos, pues hay que utilizar regla para medir los individuos, medir su tamaño y extrapolar a lo que es niveles poblacionales eventualmente. Y un aspecto muy importante, yo siempre lo pongo como herramienta, el cliente o la cuenta. El cliente es una herramienta. ¿Por qué? Porque cuando llegas a una inspección inicial tienes que preguntar, o sea, tienes que preguntar y escuchar lo que te dice el cliente. Por eso tenemos una boca y dos oídos. Tenemos que escuchar toda esa retroalimentación que nos pueda brindar el cliente. Es importantísima, porque es el que está ahí siempre. Yo, cuando hago una inspección inicial, lo que hago primero es entrevistar al guarda o al celador, porque es el que está en la noche y si no se duerme, esperemos que no se duerma, ¿no? Es el que puede eventualmente identificar dónde están las rutas de paso, dónde está la actividad del roedor, porque como bien ustedes saben, los roedores tienen su actividad en su mayoría en la noche. Entonces, y difícilmente nos permitirán hacer una inspección nocturna, que sería lo ideal, pero si no, pues tenemos que preguntar. ¿Se han hecho modificaciones al edificio? ¿Qué otros rodenticidas han utilizado antes o qué otros métodos han utilizado antes? Entonces, esa comunicación con el cliente para mí es básica, no solo antes de realizar la inspección, sino durante la inspección. Es un aspecto clave. Muy bien. Entonces, los objetivos de las inspecciones son invertir todo el tiempo necesario. O sea, yo me he llegado a hacer inspecciones y me dicen, no, tienes 30 minutos. No, olvídate. En esos casos no lo hago. Y les digo, y les soy honesto y les digo, no puedo hacer una inspección correcta en 30 minutos. Porque esto es un aspecto clave. Si ustedes no hacen una buena inspección, todo lo que viene después no lo van a poder realizar correctamente. Entonces, ese programa de manejo integrado de roedores va a quedar incompleto o no va a ser del todo satisfactorio. Ok, identificar factores claves que ayuden a resolver o prevenir el problema. Ahora lo vamos a ver. Educar al cliente, ya lo dije, esa comunicación con el cliente durante la inspección y comunicar con el cliente, o sea, eso es importante, no generar falsas expectativas, utilizar metas que sean realistas. Muchas veces llegamos donde un cliente y le decimos, no, este problema se lo resuelvo en 3 días. Eso es imposible de saber, o sea, no puedes saber, y mucho menos con roedores, en cuánto tiempo vas a controlar la plaga. Entonces, es importante explicarle al cliente que los roedores son animales sumamente inteligentes, que son adaptables, ¿verdad? Y que muchas veces el programa que llevamos tenemos que modificarlo sobre la marcha. Entonces, es importante generar esa confianza también y no generar falsas expectativas. Muy bien, esto lo vamos a ver rápidamente porque ya pues, ustedes lo han visto muchas veces. ¿Qué es lo que vamos a buscar en las inspecciones? Básicamente rastros, ¿verdad? Evidencias de dónde es que está pasando el roedor. Y una de las maneras de hacerlo es con el cebo con S. Son las marcas que va dejando el roedor en sus rutas de paso. Aquí pueden ver ejemplos muy claros, ¿verdad? Obviamente, pues aquí había un hueco y pues, ahí está la evidencia que estaba pasando. Cerca de los cables, ¿verdad? Definitivamente un problema muy serio. Y véanlo acá también, ¿verdad? Entonces, el sebo es una combinación de grasa del roedor
con suciedad, ¿verdad? Entonces, muchas veces vamos a ver en algunos casos que es oscuro, como negro, o cafezusco, en algunos casos amarillento, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta. En algunos casos puede oler, es un olor bastante desagradable, un poco diferente a lo que es el olor de las defecaciones, de los excrementos, pero sí es muy perceptible, ¿verdad? En algunos casos está fresco, o sea, en algunos casos si ustedes lo tocan obviamente con el guante, van a ver que está relativamente fresco, entonces eso les dice mucha información, ¿verdad? Que el roedor está cerca o que hace poco tiempo o pocas horas estuvo por ahí. Entonces, es un rastro que dejan los roedores en su ruta de paso, muestran por dónde se han desplazado y como lo decía anteriormente, es una combinación entre la grasa de su piel y la suciedad que pueda tener el roedor, ¿verdad? En algunos casos es más evidente, yo he visto más evidente las muestras de sebo en ratas de techo, por eso coloco la foto acá, pero bueno, puede ser en ambos casos o inclusive también en los musgos. Muy bien, ya se nos ha dicho que todos los roedores por naturaleza tienen que roer, ¿verdad? Y eso es un aspecto clave de su biología, ¿verdad? Eh, no sé si ustedes lo sabían, pero sus incisivos, estos que tenemos marcados, pueden llegar a crecer hasta 1,27 centímetros por mes, con lo cual pueden llegar a crecer hasta 30,5 centímetros en 2 años. O sea, imagínense una rata teniendo eh, unos incisivos de 30 centímetros. Bueno, por eso es que necesita roer constantemente, ¿verdad? Tiene que desgastarlos, ¿verdad? Porque por una cuestión de naturaleza crece muy rápido y bueno, va a roer todo lo que encuentra a su paso. Aquí podemos ver unos ejemplos de eso. ¿Okay? No hay superficie en la tierra que el roedor no pueda roer. Y aquí podemos ver ejemplos claros de ello. Plástico, ladrillo, cobre, madera, cemento, plomo, aluminio, asbesto, hasta acero, ¿ok? Entonces no hay material que pueda detener una rata si necesita alimento, ¿verdad? Y como bien lo saben, nosotros somos los proveedores del alimento de los roedores. Así es que obviamente todos estos aspectos son los que vamos a evaluar y tratar de visualizar en una inspección inicial. Muy bien. Eh, Esto ya pues es un tema también de conciencia, ¿no? Sabemos que los roedores pueden causar incendios porque roen los cables y los tubos de gas. Entonces hay muchos ya situaciones documentadas de incendios, no solo en lo que es industria alimenticia, sino también en lo que es industria pecuaria, más que todo en lo que es producción de aves y cerdos, ¿verdad? Entonces, hay muchos casos ya, porque bueno, realmente es algo que ya está documentado y se estima que más o menos el 20% de los incendios que no tienen causa aparente son causados por roeduras de roedores, ¿verdad? Muerden los cables, desgastando sus incisivos y con esto generan los incendios. Entonces, es un aspecto clave a tener en cuenta. Yo siempre digo, las inspecciones deben de ser en los lugares más difíciles, o sea, vamos a tener que ensuciarnos para hacer una inspección inicial. A eso me refiero. Entonces vamos a hacerlo no solo a nivel de suelo, sino también en los techos. Obviamente con nuestro equipo, el que vimos al inicio, ¿verdad? Pero es indispensable hacer una inspección en los lugares donde nunca está el ser humano, donde nunca pasa el ser humano. Esos son los, los, los lugares que más va a preferir el roedor. Esto es un aspecto interesante, ¿verdad? Que se puso de moda en el último año. Entonces quería compartirlo con ustedes. Entonces, es bien interesante porque ahora, por el tema de COVID-19, hemos tenido que muchos dejar de manejar, adaptarnos a la virtualidad, ¿verdad? Y casi que dejar de utilizar nuestro auto, ¿verdad? Y entonces muchos roedores ahora están viviendo ahí mismo, cerca del motor de los vehículos y obviamente mordisqueando y royendo esos cables que hay ahí adentro. Entonces, hay ya pues muchísimos casos documentados en Estados Unidos de que los roedores pues han afectado las máquinas, ¿no? Los motores de los roedores y es algo que va a seguir pasando porque definitivamente
vamos a seguir por un tiempo en el tema de la virtualidad, pero bueno, ojo con esto, ¿no? Porque me imagino que ustedes, no sé si lo han recibido en el Perú, en llamadas de este tipo, pero debe estar pasando en todas las ciudades del mundo, sin duda. Muy bien. Y bueno, vamos a los excrementos, que es algo que realmente nos da muchísima información, nos indican la dirección de la ruta de paso, el tamaño de la colonia, pues si los roedores se están reproduciendo o no. Por supuesto, si hay, los roedores se van a reproducir si hay tres aspectos: buen alimento, ¿verdad? Del año va a salir. Y una buena fuente de agua. Es indispensable los niveles. Sí, Andrés, puedes continuar, ya está silenciada la persona. No, les estaba diciendo que si los roedores identifican que hay un alimento alto en proteína, eso les va a permitir elevar su tasa de reproducción. Entonces, todo eso lo vamos a identificar también en la cantidad de excrementos que podamos ver en una inspección. Como ven, en estos casos, pues hay un problema seriosísimo de infestación, y obviamente pues los excrementos nos indican eso. ¿Okay? Entonces, vamos a ver si puedo seguir aquí. Álvaro, por alguna razón no puedo seguir con la presentación. No sé si me bloqueaste o algo. A ver. No, sigues con los permisos de anfitrión. A ver, vamos Sí, a... por alguna razón no quiere avanzar. Voy a tratar de salir y vuelvo a ingresar un momento. No me está permitiendo. Ahora sí ya. Ok, disculpen. Todos estos aspectos hay que tomarlos en cuenta ahora en la virtualidad. Ahí me disculpo. Bueno, todos estos son los excrementos que normalmente visualizamos. Ustedes los habrán visto muchísimas veces. El de la rata noruega, como pueden ver, son heces más redondeadas, más gruesas, un poquito las más grandes que existen, ¿verdad? En el caso de la rata de techo son más alargadas, puntiagudas. Y en el caso del ratón doméstico también son alargadas, puntiagudas, pero obviamente son más pequeñas. Entonces, en una disertación que hice hace poco me preguntaban, sí, Andrés, pero a veces se pueden confundir los excrementos de una rata de techo juvenil con las de un ratón doméstico. Y sí, tienes razón. Entonces, ahí es algo complicado, ¿no? Tenemos que desarrollar esa experiencia, ¿verdad? Después de hacer muchas inspecciones. Pero hay un aspecto que nos puede ayudar, que el ratón doméstico, en algunos casos, los excrementos tienen pelo, ¿verdad? Entonces eso puede ser un tema diferenciador para poder eventualmente saber cuál de las dos especies son las que nos está dando el problema. Muy bien. La orina también, obviamente va a identificar la ruta de paso, y es algo importante, es que está asociado con muchos riesgos de la salud, especialmente los que son asmáticos, ¿verdad? Puede empeorar el asma. Entonces, ojo con eso, porque a veces la orina es sumamente fuerte, o sea, el porcentaje de amoníaco que tiene la orina de los roedores es altísimo, entonces todo eso nos puede afectar. La producción de orina en lo que es ratones va de entre 1 a casi 6 ml por día. Eso es en el caso de músculos. Obviamente, en el caso de las ratas es mucho más. ¿Okay? Entonces, importante mencionar esto, ¿no? Que las ratas pueden orinar y defecar hasta 50 veces al día. Y en el caso de los ratones, hasta 75 veces al día. Entonces, imagínense ustedes que esto no lo hacen en un solo lugar. O sea, obviamente lo van haciendo por toda su ruta de paso, y ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Pero bueno, también nos permite pues identificar dónde es que está la ruta de paso por medio de la orina. Muy bien. Entonces ya pasamos al tema de lo que es exclusión, ¿verdad? Ya vimos un poco aspectos básicos de la inspección.
Aquí trato de ir rápido porque realmente pues esto es todo un tema y necesitaríamos mucho tiempo para poder abarcar todo. Entonces la exclusión pues básicamente son todos aquellos métodos o factores que van a impedir el ingreso del roedor al sitio del problema, ¿ok? Entonces, ¿por qué aspecto vamos a empezar? Yo siempre digo que la exclusión y el saneamiento tienen que ir estrechamente ligados. Entonces, todos estos aspectos de saneamiento, ¿verdad? Lo que es limpieza, tanto dentro como fuera, son básicos. Entonces, muchas veces uno, al hacer la inspección, recomienda esto, pero la gente no sigue las recomendaciones y por ahí es donde van los problemas. Bueno, a mí me encanta la vegetación, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos que evaluar todos estos aspectos que puedan generarnos problemas. Por ejemplo, estos árboles que ven acá, totalmente pegados a la estructura, ¿verdad? Es una escalera perfecta para ratos, ¿verdad? Y bueno, aquí teníamos el caso de que teníamos un respirador, pero el hueco estaba totalmente abierto, ¿no? Aquí esto obviamente es algo que hay que tapar inmediatamente. Eh, los vecinos a veces nos generan muchísimo problema. Aquí teníamos el cliente y aquí teníamos el vecino. Entonces, obviamente las madrigueras estaban mal. Entonces, son aspectos que tenemos que evaluar y tratar de corregir a la mayor brevedad. O sea, recuerden que el método de exclusión es parte del manejo integrado de roedores. Primero la inspección, luego los métodos de exclusión. Entonces, si nosotros dejamos esto por alto, ya lo que viene no va a funcionar. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a evaluar todo esto, ¿no? O sea, lo que son los huecos cerca de las tuberías, las celosías abiertas o rotas. A nivel superior, esto es algo muy común, las tejas, ¿no? No sé cómo le llaman en Perú, en Costa Rica le llamamos tejas. Los roedores ingresan muy fácilmente, especialmente ratos. Y obviamente si tenemos huecos en el techo, peor aún. Esto es un aspecto interesante cuando vemos una puerta así, ¿no? Con ese espacio entre la puerta y el suelo, ¿okay? Y el piso. Ya sabemos que los roedores, por donde pasa la cabeza, pasa todo el cuerpo. Su músculo esquelético es altísimamente flexible y le permite hacer esto y mucho más. Así es que es interesante porque yo, como viajo tanto, bueno, ahora no, el último año no, pero anteriormente a eso, lo primero que hacía era esto, ¿no? Ver todos los factores de riesgo en los lugares donde me quedaba a dormir. Y no crean, esto lo encontré muchas veces. Ese espacio entre el suelo y la puerta. Y es algo muy común que se puede dar. Muy bien. Pasamos al tercero, que es lo que es cebado y trampeo. Esto lo vamos a desarrollar con un poquito más de profundidad, ¿verdad? Porque aquí ya vamos a utilizar tanto los rodenticidas como las estaciones de cebo, las trampas de golpe y las gomas, ¿verdad? Entonces esto es un componente clave, ¿verdad? Obviamente sin dejar de lado los dos primeros, que eran la inspección y los métodos de exclusión. Pero al final del día lo que va a matar o va a controlar la plaga es lo que vayamos a utilizar en el programa de cebado y trampeo. ¿Ok? Que en su mayoría se realiza en exteriores, pero en ciertos casos el cebado es permitido o es adecuado utilizarlo internamente. Eso va a depender mucho de muchos factores y obviamente del tipo de instalación en la cual estemos trabajando. Ok. Entonces aquí, pues, a manera de repaso, existen los rodenticidas crónicos y, bueno, pues obviamente los más populares son los rodenticidas anticoagulantes, que lo que van a hacer es evitar que la sangre coagule. Aquí lo que va a pasar es que el rodenticida, o más bien el ingrediente activo anticoagulante, va a interrumpir el ciclo de la vitamina K óxido reductasa. Es una enzima que es la que permite que la sangre, que se desarrolle todo el ciclo de la coagulación de la sangre. Entonces, al interrumpir esta enzima, en la formación de esta enzima, o bloquear la acción de esta enzima, el roedor pues va a tener problemas de coagulación y va a generar hemorragias internas, con lo cual pues ya sabemos los efectos en lo que es su disfunción y su muerte. Y bueno, y están los rodenticidas agudos, que son rodenticidas que muchos nos gusta utilizar este término, que
inhibidores metabólicos. ¿Por qué? Porque van a actuar directamente sobre alguna función del metabolismo y en algunos casos del sistema nervioso central. Entonces, particularmente Bell tiene un rodenticida a base de brometalina, que es el ingrediente activo, y la marca comercial se llama Fast Track. Entonces es precisamente este que está consumiendo el roedor acá. Y bueno, este lo que hace es bloquear la formación de ATP, adenosintrifosfato, que lo tenemos todos los mamíferos. El ATP es la molécula de energía de las células. Entonces, si se bloquea la formación de ATP, va a haber una interrupción en las funciones del sistema nervioso central también, y con lo cual pues ya viene la muerte del roedor, ¿verdad? Entonces es bien interesante porque en el caso de estos rodenticidas anticoagulantes, tenemos que esperar varios días, en el caso de anticoagulantes de segunda generación, de 3 a 5 días para que el roedor muera. Y en el caso de los agudos, como el Fast Track que vemos acá, estamos hablando de 12 a 24 horas. O sea, en otras palabras, estos son rodenticidas, los agudos, que vamos a utilizar para dosis de choque, para hacer knockdown, para bajar población, ¿verdad? Y luego seguir controlando con rodenticidas anticoagulantes o lo que tengamos a mano. ¿Okay? Todo esto es parte del programa de manejo integral que vayamos a establecer. Muy bien, esto es a manera de repaso, lo veo muy rápidamente. Estas son algunas de las moléculas que han existido, la línea de tiempo de adaptación de estas moléculas rodenticidas, empezando por cumarín en los años 1900, el colecalciferol, que es vitamina D3, que en 1937 se descubrió para uso en humanos, pero no fue sino hasta los 90 que ya empezó a utilizarse como rodenticida. En el 48 vino la warfarina, que ahora vamos a hablar un poco de ella, que es considerado el primer rodenticida anticoagulante, en este caso de primera generación, obviamente. Luego vino la ifacinora en el 52, en el 56 como atretalil. Y aquí pasa algo interesante. En 1975, además de que nacimos muchos de los que estamos acá, nació el primer anticoagulante de segunda generación. ¿Okay? En este caso el difenacum. Luego vinieron la bromaoliona y el brodifacum, que son dos de los más utilizados actualmente en la industria. Luego vino la brometalina, que es el Fast Track, el rodenticida agudo que les acabo de comentar, flocumafen y fetialona, ¿verdad? Últimamente no ha habido mucho nuevo en la industria. Sí sé que se están creando algunas moléculas, pero realmente pues nos mantenemos con la mayoría de las moléculas que ya conocemos, y yo creo que es algo que se va a mantener por los próximos años. Álvaro, a ver si me ayudas, por favor, ahí. Gracias. Entonces podemos decir que por sus siglas en inglés, aquí dice First Generation Anticoagulant Rodenticides, antes del 1970 eran anticoagulantes de primera generación lo que había, y después de 1970 pues ya se pasa pues a una segunda etapa en el tema de la industria y se crean los anticoagulantes de segunda generación, ¿verdad? Entonces ahí pues ya se dio un vuelco tremendo a lo que es niveles de toxicidad y de efectividad de los rodenticidas. Muy bien, rápidamente historia de los rodenticidas anticoagulantes, esto lo voy a tratar de ver rápidamente. En 1920, en los años 20, había una enfermedad que estaba afectando al ganado, esto en el estado de Wisconsin, ¿verdad? Y básicamente era un moho que estaba contaminando el trébol dulce y pues obviamente eso estaba contaminando a los animales. Entonces en los años 30, uno de los granjeros llevó carcasas del ganado muerto a la Universidad de Wisconsin, que está ubicada en Madison, precisamente, donde arrancó Bell hace 46 años. Y el profesor Link y su equipo lograron identificar que lo que estaba pasando era que el hongo, al contaminar la cumarina presente en el trébol, se estaba transformando en dicumarol, ¿verdad? Y esa sustancia pues era tóxica. ¿Okay? Entonces en los años 40 pues ya se patentó el dicumarol.
Pero bueno, el profesor Kalink, como buen científico, siguió investigando con esta sustancia, ¿verdad? Y empezó a derivar más de 150 moléculas del dicumarol y él logró identificar que la molécula número 42 en ese proceso de aislamiento, ¿verdad? Encontró que era particularmente muy tóxica para los roedores de laboratorio con el que él estaba trabajando. Y esa sustancia o molécula era warfarina, ¿verdad? Como ya bien lo vimos, fue descubierta en 1948, eso lo vimos en la lámina anterior, ¿verdad? Entonces podemos decir que este es el primer anticoagulante de primera generación de la industria. Y bueno, ya en los años 50 ya se aprobó la warfarina para uso humanos en la actualidad se sigue utilizando para ciertos tratamientos. Sabemos que puede ser contrarrestado sus efectos con vitamina K, ¿verdad? Y bueno, ya lo vimos en la lámina anterior, ya a partir de los años 70, 75 para ser exactos, ya vinieron los anticoagulantes de segunda generación a la industria. Es interesante que pues la industria de anticoagulantes nació pues básicamente en Madison, Wisconsin, a escasos 2 millas donde nació Bell. Entonces, siempre hemos tenido una relación súper estrecha con la academia, con la universidad, de tal manera que para efectos de pruebas, de toxicidades y demás, siempre Bell es el laboratorio de vanguardia, ¿verdad? Y se trabaja muy estrechamente con la Universidad de Wisconsin en Madison. Muy bien. Aspectos importantes sobre los ingredientes activos y materias primas en un cebo rodenticida. Es importante mencionarles que Bell es uno de los únicos, me atrevo a decir que de los pocos fabricantes de rodenticidas que sintetizan ingredientes activos de grado técnico. Recuerdan que lo dije al inicio. Es lo importante de eso, que eso elimina las impurezas. O sea, no es cierto cuando la gente dice, no, pero es que una es lo mismo en este producto, en esta marca o en esta otra marca. No es lo mismo, porque ustedes no saben qué es lo que viene detrás, cuál es el origen de ese ingrediente activo, ¿verdad? En el caso de Bell les puedo decir que sintetizamos nuestros propios ingredientes activos y eso genera muchísima confiabilidad y muchísima calidad porque eliminamos impurezas en el proceso y estamos seguros que ese ingrediente activo va a trabajar de manera excelente. Pero ahora vámonos a las materias primas también, ¿verdad? Es importante tener un buen ingrediente activo, puro, ¿verdad? Y de buena calidad. Pero de nada logramos si no es consumido por el roedor, ¿verdad? Entonces, todas esas materias primas, si yo le digo lo que son ingredientes inertes, ¿verdad? Y deben de ser balanceados de tal manera que el roedor pueda aceptarlos y pueda consumirlos. Entonces, en el caso de nosotros, lo que hacemos es, y lo digo, en el caso nuestro, no sé cómo lo harán los demás, que utilizamos de 16 a 21 ingredientes inertes en nuestras formulaciones. Entonces, ahí van semillas, van granos, van ácidos grasos, van atrayentes, etcétera. Ahí va de todo. Entonces, al final del día lo que buscamos es enmascarar el sabor del ingrediente activo, ¿verdad? En este caso, una bromadoliona, un broifacum, etcétera, para que el roedor lo pueda consumir. Entonces, eso es un aspecto clave, ¿verdad? Tener un buen ingrediente activo, y ojalá puro, como el caso de nuestro, pero también utilizar materias primas de primera calidad. En el caso nuestro utilizamos materias primas de grado alimenticio humano. O sea, los mismos granos o semillas que se utilizan en los alimentos para humanos se utilizan en nuestros rodenticidas. Entonces, es parte de la diferencia que tiene Bell en el mercado. Muy bien. Entonces, lo que son los cebos extrusados, bueno, o los bloques extrusados, son el primero del que vamos a hablar y tal vez son los que más se utilizan en la industria. Pero hay tres aspectos claves, algunos aspectos claves en los cebos extrusados. Número uno, el bloque debe ser denso y compacto, de tal manera que pueda tener una buena durabilidad a través del tiempo. Número dos, que pueda tener una buena resistencia a las condiciones adversas, principalmente las nuestras del trópico, ¿no? Entonces, les puedo asegurar que los nuestros han sido testeados contra
condiciones extremas de temperatura, de humedad, etcétera, y sabemos que van a funcionar. Otro aspecto importante, deben de tener los bordes afilados, ojalá en 90 grados, como en estos casos, ¿no? De los bloques nuestros. ¿Esto por qué? Y ya lo vimos, el roedor tiene que roer, es algo que por naturaleza biológica tiene que hacer. Entonces, si nosotros logramos que ese aspecto sea respetado en los bloques extrusados, por ahí vamos bien, ¿verdad? Y bueno, otro aspecto importante, debe tener un orificio en el centro, ¿verdad? Porque sabemos que estos cebos deben de ser correctamente anclados en una estación de cebado para utilizarlo de forma profesional, ¿verdad? Hay otras variaciones en lo que son los programas de trampeo. A mí me gusta mucho utilizar los anillos, ¿verdad? En el cual pues utilizas el cebo, lo vas metiendo en un cable, de tal manera que en ciertos lugares lo puedes utilizar. Ahora vamos a ver unas fotos de eso. Y bueno, básicamente eso es en el tema de los bloques extrusados. Otro aspecto importante es el tamaño del bloque, ¿verdad? Muchos dicen, no, pero es que el 28 gramos o 20 gramos es muy grande para un roedor. Un roedor, si tiene deficiencias nutricionales y ya encuentra una fuente de alimento, para un roedor 28 gramos no es nada. Yo he visto roedores que se llevan los 28 gramos en su mandíbula directamente a la madriguera. Así es que en ese caso el tamaño tal vez no importa. Pero bueno, si podemos facilitarle al roedor que sea pues tal vez un bloque más pequeño para que pueda consumirlo más fácilmente, como en este caso, pues sería mucho mejor, ¿verdad? Y bueno, ya como ustedes bien lo saben, en Perú tenemos un bloque de 10 gramos y ha funcionado de manera excelente. Muy bien. Esto ya ustedes lo saben. Bueno, en el caso de los anticoagulantes de segunda generación, en el caso de Bell tenemos dos, ¿verdad? Los que ustedes pueden visualizar en la lámina. Pero bueno, siempre el Brodifacoum es mucho más tóxico que la bromadoliona. Y de hecho el Brodifacoum es el ingrediente activo más tóxico actualmente en la industria. O sea, va a superar a cualquier otro, a la difetialona, al focumafen, a la bromadoliona, etcétera, ¿no? Eh, Son de dosis única, o sea, nada más se requiere un bocado, un mordisco para que el roedor adquiera su dosis letal, que en el caso del Brodifacoum es de 1 a 3 gramos, y en el caso de la bromadoliona de 2 a 6 gramos, o sea, es el doble. En términos prácticos, si tuviéramos un bloque del mismo tamaño de Brodifacoum versus uno de bromadoliona, eh, con, con el bloque de Brodifacoum vamos a matar más roedores, así de fácil, ¿ok? Porque es un renticida más tóxico y por ende requiere una dosis letal menor, ¿verdad? De parte del roedor. Muy bien. Cebos peletizados, okay. Es importantísimo mencionar que Bell tiene todas las formulaciones disponibles. Manejamos bloques extrusados, manejamos cebos peletizados, tenemos soft bait o cebo blando, tenemos una formulación que llamamos meal, o sea, cereal, que particularmente es una maravilla, y tenemos también cebos líquidos. Entonces, desde esa perspectiva, ofrecemos todo lo que necesita la industria para establecer un buen programa de manejo integrado de roedores. En el caso del cebo peletizado, es ideal para utilizar en madrigueras, ¿ok? ¿Por qué? Porque si utilizas un bloque extrusado en una madriguera, el roedor te lo va a sacar porque lo va a identificar como un objeto extraño. Entonces aquí lo ideal es utilizar cebo peletizado, y el tema de cebado madriguera es todo un tema, de eso podríamos hablar en otra disertación. Pero bueno, aquí lo que se recomienda es que el producto vaya lo más profundo posible, ¿verdad? Que en ese caso utilicemos sondas, embudos para lograr que haya lograr que el pellet fluya correctamente hacia abajo, hacia la profundidad. Pero bueno, repito, esto es todo un tema, pero aquí lo importante es que es el cebo ideal para cebar en madrigueras. Por otra parte, es recomendado para combatir rata de techo y ratón doméstico en lo que son techos y entre paredes. En ese caso, lo que utilizo yo son los sobrecitos, ¿verdad? En este caso, los sachets, para colocarlos entre paredes y a nivel de cielo raso. ¿Okay? Y bueno,
nos da excelentes resultados en casos donde hay una alta competitividad de alimento, ¿verdad? Entonces, muchos casos, pues, tenemos estos desafíos, ¿verdad? Y hay que decirlo, porque es una realidad. Los cebos peletizados son ligeramente más palatables que los bloques extrusados, por una simple y sencilla razón. No tienen una capa de parafina que los proteja. Ya la capa de parafina, el roedor no, la puede identificar y puede generar cierta aversión. Entonces, si lo comparas, el pellet es un poco más palatable, ¿ok? Y a nivel de palatabilidad ya después sigue el soft bait o cebo blando y el cereal, etcétera. Ok. Pero bueno, también está todo lo que son las herramientas no tóxicas, ¿verdad? Con lo cual, yo siempre digo, esto es una guerra y así debemos de verlo, porque los roedores siempre van un paso adelante, son organismos 100% adaptables, ¿verdad? Eh, y bueno, siempre nos han generado problemas desde sus inicios. Así es que yo siempre digo que vayamos a la guerra con todo el arsenal que tengamos. Eh, si usted va para una guerra, va para una batalla, va con todo lo que tenga, ¿no? La Fuerza Aérea, los Marines, la infantería, etcétera. Vamos con todo lo que tengamos para atacar los roedores. Y bueno, entonces aquí me refiero básicamente a lo que son las estaciones de cebado, que las tenemos de todo tipo, de todas formas, de todos tamaños, para rata, para ratón, en fin, de diversas formas. En Perú, pues, tenemos el privilegio de tener la Ambush, que es la estación de mayor venta en Latinoamérica. Es una estación excelente, que es esta que vemos acá. Tenemos la Psychic también. Y bueno, por ahí tenemos la Protecta Shield, que es una estación un poquito más pequeña también. Todas de excelente calidad y tienen la certificación Tier 1. Esta certificación es emitida por la EPA, o sea, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Y, y lo que dice básicamente es que son las estaciones más seguras y más confiables para utilizar en la industria actualmente, porque tienen esa certificación. Eso es muy importante porque si sus clientes tienen alguna auditoría, es importante mencionarles este tema, ¿no? Máxime si son industrias que van a exportar sus productos a Estados Unidos, ¿verdad? Ya conocerán qué es Bell y definitivamente pues van a aceptar el uso de estas estaciones. Tenemos lo que son toda la gama de trampas de goma, donde pues tenemos las bandejas de goma y los cartones, ¿verdad? Que como ven acá, pues son foldeables también, ¿verdad? Eh, Manejamos lo que son las trampas de golpe. Ustedes conocen muy bien la T-Rex y ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizarlo. Tenemos cebos, pero también tenemos cebos no tóxicos, ¿verdad? Y aquí pues voy a mencionar el Ditex, que ahora voy a hablar de él, es un cebo no tóxico, y el Provoke, ¿verdad? El Provoke tenemos una fórmula para rata y una fórmula para ratón, porque vamos a lo mismo que hablábamos al inicio, ¿no? Son organismos que pueden identificar perfectamente nutricionalmente qué es mejor o qué es peor para ellos. Entonces, en el caso de las ratas, la fórmula va más dirigida a esencia, al olor, ¿verdad? Porque la rata es más afín a lo que a lo que son los olores, las esencias. Y en el caso de los ratones, la fórmula que utilizamos en este producto va más dirigido a lo que es el sabor, ¿ok? Porque es una cuestión más del músculos. Entonces, dos fórmulas diferentes, dos productos diferentes, pero igual cebos no tóxicos. Y ahora vamos a ver algunos casos de cómo utilizarlos. Entonces, a mí me gusta siempre mencionar el tema del precebado. En algunos casos podemos hacerlo, en otros no, pero en un mundo ideal deberíamos de tratar de hacerlo. Entonces, en este caso, yo siempre digo, con el caso de las trampas de golpe, que es la que tengo aquí como ejemplo, primero coloquémoslas de espaldas, ¿verdad? Y sin activar y siempre pegado a la pared, porque esa siempre va a ser la ruta de paso del por una cuestión de una semana o algo así, para lograr que la rata se vaya acostumbrando a ese objeto extraño. Recordemos que la rata es un animal neofóbico, o sea, le tiene temor a los objetos extraños, con lo cual
así vamos logrando que la rata se vaya acostumbrando a ese objeto extraño. Y esto es algo que va a pasar también con las estaciones. O sea, muchas veces, por eso decía al inicio, la comunicación con el cliente. Tenemos que explicarle al cliente que a veces el roedor no va a caer inmediatamente, a veces sí, y ojalá fuera así siempre, ¿no? Pero en el caso que no pase, le explicamos que la rata es neofóbica, que muchas veces necesita unos días para adaptarse al objeto extraño, y aquí es el vivo ejemplo de ello. Entonces, el paso 2 ya es pues colocar la trampa abierta, ¿no? Con los dientes al de frente a a la pared, de tal manera que aquí está la ruta de paso y bueno, como ven acá, aquí colocamos Ditex con Provoke, los dos cebos no tóxicos que teníamos anteriormente. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de estos dos productos. Entonces, el precebado es algo que se puede utilizar y perfectamente nos va a dar mucha información porque también nos va a identificar dónde está la ruta de paso. En cuanto a las trampas de golpe, yo siempre digo que no solo las utilicemos abajo, sino también en lugares superiores. Por eso quise compartir estas dos fotos, eh, porque es cerca donde están los cables, ¿verdad? Cerca en lugares donde realmente el ser humano no lo utiliza como ruta de paso. Entonces, de pronto son los lugares donde el roedor va a sentirse más cómodo. Entonces, tratemos también de colocarlas en los lugares superiores y obviamente en lugares a nivel de suelo, en jardines exteriores y utilizándolo junto a las estaciones, ¿verdad? Como en esta siguiente lámina o foto que vemos acá. ¿Okay? En lo que son las bandejas de goma, sumamente efectivas, o sea, me gusta mucho trabajarlas en lugares donde no puedo utilizar rodenticida, ¿verdad? Como ven acá en el ejemplo, siempre pegadas a la pared, siempre en la ruta de paso. A mí me gusta hacer esta estrategia, ¿no? Colocar varias bandejas sobre la ruta de paso, dejando ciertos espacios, porque muchas veces recibimos el reclamo de que, pero es que la rata saltó encima de la trampa de goma y por eso pues no fue atrapada. Entonces lo que hacemos es colocar varias, inclusive intercalando con la trampa de golpe. Entonces son algunos tips que se pueden utilizar. Esto igual es todo un tema, todo lo que son estrategias no tóxicas y también podríamos hablar en otra disertación sobre este tema, pero aquí vamos un poco rápido. Este es un ejemplo de una industria alimenticia en Guatemala donde no podíamos utilizar rodenticida en la bodega por razones obvias, pero sí podíamos utilizar esta herramienta de las bandejas de goma y nos fue bastante bien como lo pueden visualizar ahí. Y bueno, en algunos casos pues es importante tener en cuenta que debemos de tapar o proteger la trampa, ¿verdad? Para ese caso tenemos estos túneles que son, en este caso es de plástico y este caso es de cartón, ¿verdad? Entonces, en lugares polvosos, ¿verdad? Dependiendo de la industria, donde sabemos que ese polvo va a afectar la calidad de la goma, tenemos que utilizar este tipo de herramientas. Y bueno, no lo mencioné antes, pero también tenemos el cartón, ¿verdad? El cartón de pegamento o famoso atrapador o gato de papel, como le mencionan muchos, va más que todo dirigido a lo que es músculos, ¿verdad? Alrededor pequeño, pero vean ustedes cómo nos funciona para otras plagas, ¿verdad? En este caso, pues, eh, esta foto pues es muy evidente, donde se logró capturar muchísimas especies diferentes, ¿no? Y bueno, eso es solo un ejemplo, pero es algo que podemos utilizar también. Muy bien. Siguiendo con este tema de productos no tóxicos, ahora tenemos disponible una estación que se llama la Ivo Tunnel. Es una estación, como lo pueden ver, en forma de túnel, que nació básicamente como una solicitud de entidades en Nueva Zelanda, Australia y en la Unión Europea, que nos estaban solicitando una estación específica para la colocación de la T-Rex, ¿verdad? Pues ahí, pues, como ustedes bien saben, ahí las regulaciones son mucho más estrictas y bueno, querían una estación específica para la T-Rex. Entonces lo que hicimos fue manufacturar esta estación, como lo pueden ver acá. Son dos T-Rex, una espalda a la otra,
Aquí le colocamos el cebo no tóxico Provoke, ¿verdad? Pero es sumamente versátil porque además de la T-Rex pueden utilizar un bebedero de este tipo, si es que tienen disponible el cebo líquido. También pueden utilizar las gomas, la que vimos en la lámina anterior, que recomendamos para rata. Pero aquí podemos ver la goma, la Trapper Glue para ratón, que es la que puede incluirse aquí en la Ibotunnel. También tenemos lo que es el cartón de pegamento, que al foldearse pues se puede colocar perfectamente en la estación. Y bueno, es una estación que puedes utilizar de forma vertical, en cualquier ambiente, para exteriores, para interiores. Realmente eso es un producto muy nuevo en Bell, pero consideramos que ha tenido una excelente aceptación y realmente es básicamente por una palabra que yo defino como versatilidad. O sea, ahí podemos englobar todo lo que nos da esta estación y como ven lo pueden combinar con la T-Rex, con las gomas, y con otros productos que tengan ahí disponibles, ¿verdad? Importante mencionar, esta estación es para productos no tóxicos, ¿ok? Que es lo que estamos hablando en este momento. Para lo que son los rodenticidas tenemos las estaciones que vimos anteriormente. Muy bien. Entonces, haciendo un repaso, ya vimos aspectos de inspección, porque es importante y cuáles son los pasos, ¿verdad? Algunos ejemplos de ella. Vimos la exclusión o métodos de exclusión, porque es importante hacerlo siempre. Vimos cebado y trampeo, donde hicimos un repaso sobre los rodenticidas, sobre las formulaciones, sobre algunos aspectos del trampeo, ¿verdad? Y algunas estrategias. Ya seguiría pues lo que es reducción y control, pero eso está más, vamos a asumir que ya controlamos o ya más bien ya reducimos, logramos reducir la plaga y vamos a pasar directamente a lo que es monitoreo y mantenimiento, ¿ok? Como punto final de la disertación. Y bueno, aquí pues quiero mencionar muy rápidamente, creo que ya me he pasado un poco del tiempo, el DITEX, el cebo no tóxico, que es una excelente herramienta para identificar rutas de paso. Entonces yo lo utilizo también como precebado. Tiene la particularidad de que a luz normal se ve como un color amarillento, pero cuando le coloca la luz UV, como en este caso, ya se vuelve verde fosforescente. Entonces, lo que vamos a tratar de lograr con este producto es que el roedor lo consuma y en las excretas, ¿verdad? Tanto en las heces como en la orina, vamos a lograr identificar la ruta de paso. Que si nos puede llegar a la madriguera, sería maravilloso. Bueno, como lo pueden ver, lo tenemos y lo tenemos en soft bait, en cebo blando, en pasta, con lo cual también nos da mucha versatilidad. Y bueno, básicamente esto es lo que hacemos. Estos son los anillos que yo les mencionaba ahora anteriormente, que me gusta mucho hacerlos en lugares altos, ¿verdad? También en lugares donde puedo utilizarlo, ¿verdad? Y esto es algo que pueden utilizar no solo con el DITEX, sino también con el Final o con cualquier otro producto que tengan disponible. Entonces, no sé si han escuchado el término pulse baiting o cebado en pulsos o cebado de pulso. Es un término muy, muy común, el famoso pulse baiting. No es otra cosa que la utilización de pequeñas cantidades de cebos de monitoreo no tóxicos, en este caso el DITEX, ¿verdad? Para obtener un diagnóstico inicial de la actividad dentro de las estaciones de cebado, ¿ok? Entonces, aquí lo que va a pasar es que una vez que ya identificas que hay actividad en esa estación, ya quitas el DITEX y colocas el Final o cualquier otro rodenticida que tengan disponible. Muy bien. Entonces, se hace cebado de pulso o pulse baiting con un monitor no tóxico, en este caso el DITEX, y sumado a esto ahora tenemos una nueva tecnología, que es la tecnología de productos IQ. Esto pues ha sido creado por Bell, también una división de Bell que se llama Bell Sensing Technologies, y ha creado los productos IQ, ¿verdad? Básicamente estos productos lo que tienen es sensores que permiten la identificación de la actividad de los roedores en las estaciones. Y ahorita les voy a explicar cómo funciona, ¿verdad? Pero bueno, una vez que ya identificamos la actividad, entonces hacemos el intercambio al cebo que tengamos disponible, al cebo tóxico, para ya pues bajar la población. Muy bien.
Y aquí es una ligera explicación de lo que es los productos IQ o IQ Products de Bell Sensing Technologies. Básicamente lo tenemos para ciertas estaciones, la Ivo Express, que es una que se maneja en Estados Unidos, pero también lo tenemos para la Ivo Ambush, que es la que ustedes tienen. Lo tenemos en la T-Rex, y lo tenemos en la Trapper 24/7, que es nuestra trampa multicaptura. ¿Okay? Estos tres productos lo que tienen básicamente es una antena integrada, un sensor integrado y una batería integrada, ¿verdad? Y eso lo que va a hacer es que va a identificar la actividad de los roedores en estos productos. Y bueno, ustedes pueden bajar la aplicación Bell Sensing en su teléfono celular o en su tablet, de tal manera que puedan establecer comunicación con los sensores que tienen acá. ¿Okay? Esto va a funcionar o funciona con tecnología Bluetooth. Por lo tanto, ustedes tienen que estar pasando cerca de la estación, pero no necesariamente tienen que abrirla para saber que hubo actividad en esa estación, ¿verdad? Entonces, toda esta información se va a trasladar a un portal que va a estar en la web y va a estar manejado por especialistas de Bell en ese sentido. Entonces, en otras palabras, y a mi manera de verlo, este es el futuro, ¿no? Trabajar más profesionalmente, no requiere Wi-Fi, por lo cual pues, es un poco más sencillo, y por medio de la tecnología Bluetooth, usted nada más se acerca a la estación y ya le tira toda la información de esa actividad que ha ocurrido en esa estación. ¿Ok? Entonces es una maravilla porque, bueno, ya está trabajando en Estados Unidos, este año acaba de ser lanzado en Europa y es algo que vamos a tener disponible para Latinoamérica probablemente ya para el 2022, si todo sale bien, ¿verdad? Pero bueno, se los doy como un adelanto, como primicia de que es algo que vamos a tener y obviamente pues va a transformar definitivamente la manera de trabajar profesionalmente nuestras inspecciones y nuestras, bueno, realmente todas las actividades que realizamos con determinada cuenta. Muy bien. Entonces, como tema final, ya sería lo que es el mantenimiento, ¿verdad? Ya vimos monitoreo, entonces ya sabemos que debemos de mantener el cebado durante todo el año, ¿ok? En algunos casos bajamos la población y ya dejamos de cebar, nos confiamos y ya vemos la alta prolificidad que tienen los roedores, entonces no podemos bajar la guardia en ningún momento. Utilizar siempre cebo fresco es algo clave. Yo digo que en nuestras latitudes no dejar pasar entre 15 y 21 días para hacer un reemplazo de cebo, porque aquí lo que queremos es que el roedor tenga acceso a un cebo totalmente fresco. Ya después de 15, 22 días, yo considero que ya pues no va a ser el mismo efecto y el roedor pues no lo va a consumir. Máxime si hay alta competitividad de alimentos. Y bueno, repito, utilizar todas las herramientas que tengamos, tanto las tóxicas como las no tóxicas, ¿verdad? De tal manera que las podamos englobar en lo que es el programa de manejo integrado de roedores y que no les pase esto, ¿verdad? Yo con tristeza tengo que decirlo, esto lo vi en una inspección, pues aquí pues obviamente no había ningún control, ¿verdad? Ya estos cebos tenían muchísimos meses de estar ahí y lo peor de todo es que tenían un problema de infestación de roedores y si no hacemos el trabajo, pues por ahí vamos bastante mal. Sé que no es el caso de ustedes, que ustedes trabajan muy profesionalmente, pero bueno, aquí les dejo un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? A ver si se puede visualizar ahí. Bueno, supuestamente deberíamos de ver un video, pero yo creo que no lo quiso. Vamos a ver, voy a intentar. No, yo creo que no se va a poder. Aquí en teoría lo que debería verse es que pues salen de esta estación miles de músculos. Esto era una granja avícola donde tenían un serio problema y obviamente pues es para dejar ese mensaje, ¿no? Debemos de seguir el cebado durante todo el año, hacer el mantenimiento, perdón, y el monitoreo constante, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que con esta terminamos. Me disculpan si me pasé un poco del tiempo, pero reitero, eso es un tema apasionante, un tema muy profundo que demanda pues todo el cuidado de parte nuestra
y nosotros, así como los roedores lo hacen, tenemos que seguir evolucionando, ¿verdad? Porque eh, tenemos que irnos adaptando también a las nuevas líneas de productos, a las nuevas líneas de tecnología, de tal manera que esto facilite o haga más efectivo nuestro trabajo. Así es que, bueno, como siempre estoy a sus órdenes. Ha sido un gusto compartir con ustedes y no sé si tendremos tiempo para responder algunas consultas. Un abrazo Excelente. a todos. Tal. En realidad, qué gran ponencia, Andrés. Sinceramente, ha sido gratificante escuchar a una persona con Muchas tanta gracias. experiencia y con tanto que contar en el mundo de control de plagas. Te agradecemos eternamente por compartir tu información y de tu tiempo, que será relevante para todos los que hemos presenciado tu exposición. Antes de finalizar, con esta actividad que es parte de nuestro programa de celebración por el Día Mundial de Control de Plagas, haremos una ronda de preguntas. Recordemos que no todas pueden ser respondidas, ya que respetamos el tiempo de Andrés. En Ujú. caso de que sus preguntas no sean respondidas, pueden escribirnos a informes@apex.com.p y con gusto vamos a responder cualquier duda. Vamos a empezar con la primera pregunta. Ok. Esta es una pregunta de Javier Morales. ¿Cuál sería el método técnico para asesinar a un roedor una vez capturado sin afectar las normas? Disculpa, ¿puedes repetirlo algo? Por supuesto. ¿Cuál sería el método técnico para asesinar a un roedor una vez capturado sin afectar las normas? Para asesinar un roedor. Así es. Ok, es una muy buena pregunta. O sea, y creo que no se la estás preguntando al más indicado. O sea, yo siempre digo que hay que matar al roedor de la manera que podamos. Pero bueno, yo entiendo que ahora hay muchos ambientalistas y personas en el ambiente que están buscando, pues, que haya una muerte humana, entre comillas, ¿no? Y yo creo que es algo que también lo hemos escuchado también, ese término. Eh, yo te voy a ser muy sincero y primero agradecerte por la pregunta. Eh, el utilizar rodenticidas es la manera más cruel para matar un roedor, porque el roedor sufre y mucho, ¿ok? Entonces, si me preguntas a mí, la mejor manera sería utilizando los métodos no tóxicos que vimos y específicamente hablando la Trapper T-Rex, ¿ok? Porque en ese caso, con la T-Rex, el roedor va a morir en cuestión de 5 a 10 segundos por asfixia. En el caso de los roedores, de los rodenticidas, va a morir de 3 a 5 días después y sufriendo mucho. Ahora bien, creo que la pregunta de él iba más que todo cuando hace una captura de roedor y tenga que matar el roedor. O sea, realmente hay gente que lo que hacen es ahogarlos, otros les dan un garrotazo. Yo realmente diría que ninguna de estas formas es lo ideal. Yo preferiría que se muera rápidamente. Así es que para mí es un poco complicado responder esa pregunta desde esa Perfecto. perspectiva. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta de Jorge Vigil. Él te pregunta, ¿es apropiado utilizar las T-Rex en paralelo con cajas portaseos? ¿No les genera recelo a ver sus congéneres muertos en las trampas? Buenísima pregunta, Jorge, muchas gracias. De hecho, no lo mencioné mucho por cuestiones de tiempo, pero la T-Rex siempre me ha dado un excelente resultado. En algunos casos puede generar cierta aversión, pero lo que hay que hacer ahí es hacer inspecciones y visitas constantes, ¿verdad? Al menos los primeros días que estemos utilizando la T-Rex, porque una vez que haya captura y por ende muerte, debemos de retirar inmediatamente el individuo, ¿verdad? Lo antes posible, de tal manera que no genere aversión. Ahora, otro punto muy importante, una vez que retiremos el individuo ya muerto, no hagamos limpieza alguna del área. Eh, Estoy asumiendo que la T-Rex estaba dentro de una estación, ¿verdad? En el caso de la pregunta que acabas de hacer. Entonces, dejemos la estación y la T-Rex tal y como está. Si hay excrementos, dejémoslos. Si hay pelos, dejémoslos, ¿verdad? Eh, Únicamente retiremos el individuo. ¿Por qué? No lo mencioné, pero los roedores se comunican vía feromonas, ¿verdad?
Obviamente ustedes saben que el sentido del olfato de los roedores está altísimamente desarrollado, entonces ellos se comunican por feromonas, y esas feromonas que se dejan dentro de la estación pueden ser la diferencia entre que más roedores lleguen o no. Pero un aspecto muy importante sí es retirar el individuo lo antes posible. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta de José Luis Panaipo. Bueno, nos pregunta una duda muy general, ¿no? ¿Cuánto cuesta el dispositivo IQ y dónde podemos conseguirlo? Bueno, yo quisiera decirte, José Luis, que ya lo tenemos disponible en el Perú o en algún país de Latinoamérica, pero lamentablemente todavía no. O sea, vamos por etapas en Bell. Actualmente el producto es bastante, vamos a ver, no es costoso. En Estados Unidos lo puedes conseguir. Obviamente los precios que se manejan en Estados Unidos son diferentes a los de Latinoamérica, entonces probablemente lo vas a encontrar un poco costoso, pero en el caso nuestro, las estaciones, una vez las tengamos disponibles en Latinoamérica, van a tener un ligero incremento, tal vez un 5, en el orden de un 5 o 7%, no mucho, y realmente pues la diferencia no es mucha, pero los beneficios son enormes como lo vimos anteriormente. Así es que es cuestión de tener paciencia. Yo creo que ya para el 2022 vamos a hacer un lanzamiento, vamos a tener disponible toda la línea y vamos a explicar un poco más de qué se trata esta tecnología. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta de Jair Gamarra. Jair nos pregunta, ¿se puede hacer algo con los cebos que no han sido consumidos en su totalidad, encontrados? Los cebos que no han sido consumidos, dices. Ok, bueno, yo lo decía, si no hay consumo de cebo después de 15 días es porque ya el cebo no está fresco, entonces tenemos que hacer un reemplazo inmediato. Ahora bien, puede ser que el cebo todavía esté fresco, pero que no haya infestación. Entonces, eso es otro tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer con esos cebos? Una vez que los reemplazamos o los retiramos de la estación, lo que hacemos es botarlos, ¿no? En el basurero. Hay países que tienen algunos puntos de recolección. Eso va a depender mucho del país. Sí he visto que en el caso de que se retiren cebos frescos, hay ciertas personas que les gusta agarrar el bloque y desmenuzarlo y utilizarlo en madrigueras o en otros lugares. Entonces es algo que, si el cebo todavía está fresco, ojo, es algo que podemos hacer y tal vez combinarlo con algún cereal u otra cosa, pero si no está fresco, casi que te diría que no te va a servir en ninguna parte. Así es que, ya que el roedor no lo va a consumir, así es que bótalo. Y repito, si hay, eso va a depender mucho del país, pero si hay un lugar donde se puedan desechar estos cebos, porque sé que en algunas partes de Estados Unidos lo hay, pero en Latinoamérica he escuchado muy poco, entonces es algo que podemos hacer ahí. Excelente. Vamos con la penúltima pregunta. José Carlos Villanueva nos pregunta, ¿cómo podemos trabajar o reducir la neofobia de las ratas para tener un control más eficiente? Ok, yo creo que ya lo comentamos, ¿no? Gracias por la pregunta, pero en todo caso, ahí dimos algunos tips de que, pues básicamente es acostumbrar a la rata, sea rata de techo, rata noruega, al objeto extraño, al objeto nuevo, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es, de forma inicial, colocar la trampa, en este caso la T-Rex, sin activar y siempre pegada a la pared, que es la ruta de techo, de paso, de tal manera que la rata se vaya acostumbrando. Ahora bien, eso va a reducir la neofobia. A los días ya la puedes activar y puedes obtener los resultados deseables. En el caso de las estaciones es lo mismo. Y repito, con los roedores es todo un mundo y siempre es impredecible. O sea, a veces tienes que modificar tu estrategia. Por eso es tan importante contar con un cebo no tóxico como el Ditex para lograr ese proceso de precebado y acostumbramiento de la rata también al objeto extraño, que en este caso es una estación de cebado. ¿Ok?
Entonces, que la rata vaya ingresando, que se sienta cómoda, que pueda consumir el Ditex y que sepa que no la va a matar, ¿no? Porque el Ditex también es altísimamente palatable y de alta aceptación, que lo pueda consumir dentro de la estación, y a los días hacemos el reemplazo del Ditex al final, ¿verdad? De tal manera que ahí ya logramos lo que es bajar población. Excelente, Andrés. Vamos con la última pregunta de Yair. Una vez consumido un cebo con Brodifacoum, ¿cuántos días demora el roedor en fallecer? Y bueno, Ok, posteriormente pregunta, ¿qué sucede sí, con... gracias. Sí, mira, en realidad hablamos de que el Brodifacoum es el rodenticida anticoagulante más tóxico que podemos encontrar en la industria. ¿Y por qué es el más tóxico? Porque con únicamente 1 a 3 gramos que ingiera la rata, y eso lo ingiere con un solo bocado que le dé, ya tiene su dosis letal. Con lo cual, una vez ingerir ese bocado al día 1, ya sabemos que 3 a 5 días después va a morir. ¿Okay? ¿De qué va a depender que mueran en el día 3 o en el día 5 o tal vez hasta en el día 1? Porque puede pasar. Va a depender del estadio fisiológico del animal, del roedor, ¿verdad? De si está enfermo o no está enfermo, de si está débil, no está débil, de si tiene fuente de alimento, o sea, cómo esté nutricionalmente también. Entonces es una cuestión multifactorial, pero en promedio decimos que de 3 a 5 días el roedor ya debe de estar muerto. ¿Ok? Entonces ya con eso pues tenemos certeza de que con solo que haya un consumo, ¿verdad? Ya sabemos que adquiere su dosis letal y va a morir de 3 a 5 días después. Sin embargo, en esos 3 a 5 días, ¿verdad? O en ese periodo va a seguir consumiendo el rodenticida, pero también los excreta, ¿no? Entonces es una cuestión de más y de tener más y menos toxicidad, pero al final del día, y reitero, con solo la primera dosis, o sea, el primer bocado que dé el roedor, tenemos certeza de que va a morir 3 a 5 días después. Excelente. Con esto podemos culminar con la ronda de preguntas y nuevamente, Andrés, representando a la asociación, te agradecemos mucho por compartir esta información tan relevante para todos nosotros que pertenecemos a este rubro tan maravilloso, tan grande, con tanta experiencia. Recordar a todos que esta es parte de nuestro programa por la celebración del Día Mundial de Control de Plagas. Pueden participar en más actividades. Pueden visitarnos en la página www.apex.com.p o pueden buscarnos en Facebook como Apex. Nuevamente, Andrés, muchísimas gracias. No, de mi parte, nuevamente agradecerte a ti, Álvaro, y a todos los miembros de la asociación. De hecho, los felicito porque sé que ahora pues se están organizando y van en ese proceso. Cuenten con Bell para lo que necesiten en un futuro. Y de verdad, me encantaría pues ya conocerlos a todos personalmente. Creo que algunos de los que están acá ya me conocen, pero no es lo mismo. Como lo dije al inicio, no es lo mismo. Aquí siento que estoy viendo una pantalla. A mí me gusta la gente, me gusta estar con la gente, me gusta en las disertaciones interactuar con la gente. Así es que yo creo que va a ser mejor para todos cuando ya salgamos de esto y que vamos a salir de esto, sin duda. Y bueno, por favor, cuídense mucho, cuiden a sus familias y van a ver que pronto estaremos por allá visitándolos, si Dios quiere. Un abrazo y bendiciones.